Pues sí, señores, lo prometido es deuda. Y os dije que iba a hacer un vídeo de los banners de la 6.6. Os dije en varios vídeos y varios streams que la beta realmente estaba circulando 2 semanas antes de lo que suele ser habitual, porque ya quedan 10 días para que llegue Linea y para que se vayan Skirk y Scoffy. Cuidado con vuestras protos. Pero es que además siempre los banners de la siguiente versión se liquean cuando se liquea la siguiente versión, y sería entonces la primera semana de la 6.5 dentro de 10 días. Pero no, se han liqueado ahora. Asimismo, si indagáis mucho en comunidades de leaks, se ha liqueado el kit de Nicole y ahora hay cosas nuevas como que reduce el cooldown y no sé qué. Aunque lo veo un poco sus, así que con el kit de Nicole prefiero esperarme a que llegue la beta de verdad y la que más o menos es oficial. Ningún leak y ninguna beta es oficial. Así que, señores, preparen sus protos y pónganse nerviosos porque vamos a hablar de los banners de la 6.5. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Tenéis 2 bendis gratis todos los días, suerte con las bendis. Todo el equipo del canal está muy orgulloso de poder entregar tanto a la comunidad solo por apoyar el canal de forma free to play, así que corre ahí, comentario por el algoritmo, like y todo lo demás. Señores, que aprovechen si están comiendo, y gracias por el apoyo a todo el resto de proyectos. Estamos road to 10k en el canal de Wuwa, así que ir al canal de Wuwa o estará por aquí o en la descripción. Y vamos con los banners de la 6.6. Ahorrar. Vamos a arrancar por los 2 personajes nuevos que son Nicole y Logen. Hay un poco de información de Logen. Bien. Sobre Nicole hay un vídeo completo, pero no os voy a hacer ir a verlo. Si no queréis ir a verlo subliminalmente, aquí está el link. Pero sí que se dice, os doy una muy buena noticia, que Nicole ya no va a ser cerrada para el aquelarre, o que los buffos que va a dar a los personajes del aquelarre, o si se activa la consonancia de tener 2 personajes mágicos, no va a cambiar tanto el bufo. Y esto es un acierto, pero también es una cosa lógica e irremediable. Porque como os dije en el vídeo de que igual Nicole es un skip, que seguro que lo habéis visto y si no, ir a verlo, comentaba que al principio los leaks se decía que Nicole era para el equipo de Barca y para jugarse con Durin, y que igual había por ahí una pasiva, que son leaks así que ni caso, en la que si todos los personajes o cuanto más personajes hubiera del aquelarre, en el caso de Barca pues todo el equipo es Barca, Venti, Durin, Nicole, había un bufo mucho mayor o casi el doble de fuerte. Ahora ha salido un leak diciendo todo lo contrario, que los bufos de Nicole no van a variar tanto, un poquito más sí, pero no van a variar tanto si tienes o no personajes de la aquelarre o si tienes más de 2, porque imagino que muchos equipos sí va a ser pues Nicole Durin seguramente, y hacer la nueva pues Xiangling Bennett pero DJ evolucionado. Entonces esto es bueno para vosotros, y como decía era irremediable, porque Hoyoverse no es tan... sí lo es a veces con la gente, pero siempre lo hace en su beneficio y en pos de fastidiar a la comunidad, pero no están de perder ventas, que esto es lo importante. Y sabían que si Nicole solo iba a ser para Barca o solo iba a ser para equipos full de la aquelarre, igual no tanta gente, por no decir nadie, sacaba a Nicole, pero si hacían a Nicole global, y sabemos que se dice que será una especie de Bennett pero que pone un escudo, y ahora se habla de un nuevo buff en el que reduce los cooldowns del equipo, e igual puede hacer que ahora Mabuika tuviese rotación de en vez de 18 pues de 15-16, aunque igual haces algún derretido menos, pero te importa menos porque pierdes buffos y los últimos derretidos no son tan grandes como los primeros. Eso los que jugáis Mabuika ya lo sabéis, que los 2 últimos hacen un poquito menos de daño. Pues igual puede ser interesante, igual solo se activa Nicole al menos con un personaje más de la aquelarre, que podría ser Fischl o el mismo Durin, mejorando los equipos de Varesa, igual mejorando los equipos de Kimmich, porque el best in slot de Kimmich es Bennett, pero si a día de hoy entraría una nueva core para Kimmich, igual Kimmich mejora, a mí me parece bastante bien. Y que da buffos de ataque, con lo cual, olvidaos de Mualani principalmente, pero todos los personajes que reciban buffos de ataque puede que estén muy bien con Nicole. Veremos qué más pasa en el futuro, y en cuanto se sepa el kit de Nicole, el día 1 de la versión 6.5 se hablará de Nicole. Logen es un DPS crío, y aquí os cuento una cosa interesante por deducción, y dejadme en los comentarios quién es fan de Logen, a quién le recuerda a un Iluga Shiny Recolor, y cuántos o cuántas están esperando porque por lo que sea le ha gustado este personaje. Hay 2 cosas claras. Cosa clara número 1, se va al permanente, y esto no suele ser buena señal. Lo mejor del permanente a día de hoy es Tignari, y tenemos bastantes más carries Dendro por encima de Tignari, aunque no jueguen una mecánica similar, entre ellos Nefer y Kimmich, hablando de Kimmich hace un momento.
y no tiene mucha pinta de que Logen vaya a cambiar nada. Y aquí viene el otro problema. Logen es carry crío y el carry crío puede tener bastantes variantes. Las principales y las que conocemos podría ser, pues efectivamente, Eula, es decir, un carry físico crío, y podría tener sentido con la mecánica de Sniesnaya y con el superconductor y todo esto, y el casual bufo de la 6.6 justo a Eula y a Mika. O puede ser un carry de Permafrost, Skirk, Ayaka, Wriothesley. Dudo mucho que haga algo más que Skirk. Estas son las variantes principales, pero no es todo lo que puede hacer. Siendo un carry crío, igual nos acerca una mecánica nueva de un crío derritiendo sobre el piro, y a lo mejor hay un nuevo equipo de Logen con Durin y Nicole, que además ahora lo comentamos, pero Durin viene en este banner y a lo mejor Logen puede derretir sobre el piro, quién sabe. O alguna otra mecánica de carries crío en algún nuevo equipo, variantes de equipo, o igual se puede jugar Logen Furina y que Durin derrita sobre un congelado o algo así, porque Logen no tiene pinta de ser mandoble ni de que vaya a romper el permafrost, y alguna nueva core que nos traiga para experimentar luego los equipos de Sniesnaya, es decir, un Logen crío con una Furina, un permafrost y luego pues Durin haciendo un derretido sobre ese permafrost. Quién sabe, veremos qué ocurre pronto, pero Logen sí que, por lo que os he explicado, se nota que no va a destacar demasiado, y espero equivocarme, la verdad, espero equivocarme. Me funan, háganme 1000 memes, fúnenme, el malvado padre Gag desinforma. Me encantaría equivocarme en esto y desinformar. Me encantaría que Logen fuese mucho mejor, pero a nivel deductivo es lo que hay. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y en la segunda mitad, y no es el orden, pero se dice que esto es lo que se está barajando, dicen que viene el rerun de Durin, que es el timing perfecto para que vuelva, y además vino en la 6.2, con lo cual, si en la 6.3 vinieron Columbina y Nefa, cuidado, que igual .7 tenemos a Columbina y Nefa, y esto es muy bueno porque mucha gente ya está esperando el rerun de Columbina y se acaba de ir en la versión anterior. Así que tenemos a Durin y a Mabuika. Durin, ¿cuánto puede llegar a merecer la pena? Pues Durin a día de hoy, para que entendáis su nivel de poder, tiene como 4 equipos en el top 10, pero, y esto sí es un punto hacia la gente que decía, no, es skip, tal, no sé qué, son 4 equipos, uno de DPS no muy utilizado, la verdad, aunque es tremendamente poderoso, y luego son 3 más que realmente estarían por debajo del top 5, el famoso top 5 de los 3 equipos lunares, Mabuika y Skirk. Entonces, es muy poderoso Durin, e igual con Nicole mejora mucho más, o levanta y mejora estos equipos, pero tendríamos que ver qué hace Nicole exactamente y cómo combina con Durin, o qué nuevos equipos saldrían el día de mañana, o si Durin y Nicole van a sobrevivir a jugarse luego algún nuevo equipo de derretidos top meta en Sniesnaya. Como no sabemos esto, hay que esperar a ver qué pasa. Pero, para terminar, que muchos dirán, bueno, ¿qué equipos son, no? Pues el de Varesa, el de Kinich y el de Mualani, y el de Durin DPS, que no lo utiliza mucha gente. Yo creo que el pick aquí de usar a Durin es Varesa, realmente, que de hecho con Durin y posiblemente Nicole, en mi opinión, yo pondría el equipo de Varesa en top 6 del juego, no por encima de Mabuika, no por encima de Skirk. Ahora a lo mejor Nicole da unos bufos tan grandes que sí, quién sabe, alguno está deseando que la vaquita sea top meta, dejadmelo en los comentarios, existe la posibilidad si Nicole está desproporcionadamente rota, y veremos a ver qué pasa. Y luego Mabuika, ¿cuánto merece la pena Mabuika? Haré un vídeo en el futuro sobre Mabuika, sobre la esposa del canal, sobre el único personaje sobre el que yo realmente perdí un poco los estándares de yo no simpear waifus o decir, ay, mi vieja, ay, toma todo mi dinero y esas cosas que suele ser habitual en la comunidad de Genshin. Yo solo lo he hecho con un personaje, soy fiel a un solo pix. Y realmente Mabuika
es complicado, dependiendo del kit de Nicole, que mejore mucho más en el futuro. Es verdad que los derretidos es posible que tengan un sitio en SNES Naya porque está involucrado el crío, y es posible que Skirk, como también está involucrado el crío, también tenga algún power-up con su cuarto slot, que todavía no tiene un cuarto slot definitivo en SNES Naya. Pero entre los 3 equipos cerrados de Notcry y Mavuika y Skirk, creo que Mavuika y Skirk son los que actualmente ya no van a evolucionar más. Lo comentaré en un vídeo aparte, pero al final hay que ir al pasado de Genshin y darse cuenta de que todo es cíclico. Y siempre ocurrió lo mismo. Neuvillette recibió muchos soportes, pero Neuvillette nunca mejoró después de un año de que salió. Arlequino igual. Luego en Natlan fueron Skirk y Mavuika, pero pasó lo mismo a las naciones anteriores. En Inazuma, cuando salieron Raiden y Ayaka y todo el mundo jugaba Permafrost y variantes de Raiden National o Raiden Hypercarry con Sara C6. Luego, posteriormente, es verdad que Ayaka consiguió a Scofield, pero Ayaka ya no volvió a entrar a un top 10. Y es verdad que Raiden se podía jugar triple maestría en Hyper Bloom, pero el propio Raiden National, el propio Raiden Hypercarry recibieron mejoras, pero no llegaron de nuevo a ser lo mejor del juego o siquiera entrar al top 10 de mejores equipos del juego. Entonces, dudo mucho que resulte que Mavuika y Skirk hagan algo para que se mantengan ahí en el top 5. Puede pasar, es una posibilidad, pero no ha ocurrido en los últimos años desde que existe Genshin. Así que es, digamos, apostar a una cosa que dentro de los nuevos equipos Power Grip que saldrán en SNES Naya, porque estamos seguros que van a salir equipos que sean los mejores equipos del juego y revienten a todo lo anterior, esto es un hecho, pues Mavuika sería algo así como Varesa, Arlequino, como que ya se descolgaría el top 10, en mi opinión, a menos que algo relacionado con Nicole o con los derretidos bufe mucho más y haga que mantenga su posición, que igual, quién sabe, sí puede pasar. Así que, señores, estos son los banners de las 6.6. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo hablando de cada personaje concreto. Por supuesto que de Logen y de Nicole, en menos de 10 días que salen sus kits realistas de la beta oficial, os estaré comentando y haciendo un vídeo aparte. De Mavuika y de Durin posiblemente también, porque Mavuika es muy querida y personalmente le tengo mucho cariño y la tengo C2 Arma en ambas cuentas. Así que veremos qué ocurre, pero siempre va a ser estable. No es que vaya a perder mucho más y no va a quedar tan abajo como otros carries que desde su salida igual nunca llegaron a aportar lo que en el futuro otros personajes sí han podido. Así que, señores, poquito más. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos de disfrutar el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.